Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Bienvenidos queridos amigos a este su programa Un Café con Dios. Les saludamos con muchísimo gusto en este día, un día nublado, pero parece que va a haber sol como todos los días aquí en la ciudad, pero por la tarde lluvias torrenciales. Oiga, y ayer con las lluvias estas de rayos y centellas, lluvias eléctricas. Les saludo pues con mucho gusto a través de Stereo Live, la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Pero también estamos por la frecuencia modulada en 91.1 de FM, transmitiendo al amparo del Altísimo en el 91.1. Gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenos días a todos los que se acaban de agregar a la sintonía de 91.1 de FM aquí en la ciudad de Morelia y sus alrededores, y también pues a los que nos sintonizan a través de la internet en cualquier parte del mundo mundial. Saludos, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a encomendarnos a Dios porque hoy queremos meditar en la palabra. Fíjese que la palabra dice Isaías capítulo 55 versículo 10, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la envió. Así será mi palabra, dice en el versículo 11 del 55 de Isaías. Y el Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, es lo que ilumina nuestra vida. Y por eso estamos aquí, porque existe la palabra, pero hay que estudiarla, hay que leerla, pero sobre todo hay que practicarla, ¿sí? Memorizarla y practicarla. La última parte es lo más difícil, pero si nosotros lo hacemos, seguramente que nos irá bien. Y de eso queremos hablar. Hoy yo no sé por qué el Señor me mandó a hablar de este tema, un tema financiero, un tema de la prosperidad, como hablábamos en el programa pasado. Los dos van de la mano, pero yo creo que el Señor está hablando porque hay necesidad. Dios nos está diciendo por dónde. Si tú y yo queremos la bendición integral, la bendición de Dios, no la prosperidad del mundo, sino la prosperidad de la palabra de Dios, la prosperidad divina, entonces tenemos que aprender. Igual que como cuando usted y yo íbamos a la escuela, igual que hoy no podemos quedarnos así, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir preparándonos. Nadie nace enseñado, pero tampoco nadie nace discapacitado como para seguir aprendiendo más, cada día más. Entonces, así que vamos a la palabra y vamos a encomendarnos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos bendigas este día con una revelación fresca y nueva de tu Espíritu Santo. Señor, que aquellas personas que están pasando por alguna dificultad financiera, económica en particular, o algún problema de salud o familiar, Señor, que se den cuenta que todo esto es un paquete, Señor, que tú quieres darnos de bendición, una bendición integral, pero que para ello tenemos que hacer lo que tú nos enseñas en tu palabra, lo que aprendimos en tiempo de despertar y lo que aprenderemos en este momento. Te pido que lo selles en nuestra mente y que cambie esa mentalidad, Señor. Bendice pues a nuestros amigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mire, la palabra de Dios es muy, muy importante. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8. Está hablando, alguien dijo, de un espíritu de pobreza, un espíritu de escasez. Porque no necesariamente se necesita tener poco dinero, sino se necesita tener escasez. Y fíjese que la escasez a veces viene con y sin recursos económicos. Pero Dios en su gran misericordia nos quiere dar hoy una enseñanza maravillosa que ya está en la palabra. No es que yo me la voy a inventar, sino que el Espíritu Santo nos la está revelando a través de la palabra. Y tenemos que poner una base. La mayoría de nosotros nos ha tocado nacer en situaciones de escasez o franca pobreza. Casi le puedo decir que hay pocos que podemos decirle los tubos, pero no por tubería, sino porque tuvo un día y ahora ya no tiene. No. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Crecimos a la moda con pantalones rotos. ¿Sí? Porque hoy los muchachos se visten a la moda y compran sus blue jeans sus pantalones de mezclilla con agujeros, están rotos de aquí. Nosotros los traíamos ya a la moda también entonces, pero no era porque nosotros los compramos, era porque se nos hacían así. Le decía yo, hoy podemos hablar con experiencia de esto, porque casi todos pasamos por estas experiencias. Pero también tenemos la experiencia de crecer ahora y de ser personas bendecidas por Dios. Por eso muchos de nosotros tenemos que ser, de los que me están oyendo, tenemos que ser agradecidos, lo dije hace rato. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y después de haber vivido tiempos de escasez y tiempos de pobreza, hoy podemos decir que gracias al Señor nosotros tenemos una prosperidad cristiana, una prosperidad bíblica, donde Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Que a veces, fíjese lo que le voy a decir, que a veces pareciera que, bueno, económicamente no estamos bien, pero ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Tienes casa, tienes vestido, tienes sustento, tienes salud, ¿sí? Tienes trabajo. Y a lo mejor si no tienes trabajo, Dios va a suplir un trabajo y por ahí te va a bendecir. Y si no, de alguna forma Dios va a usar personas que te van a bendecir. Pero de una cosa te estoy seguro, que si caminamos de acuerdo a las instrucciones divinas, no nos vamos a salir de la bendición que Dios tiene para nosotros. Recuerde eso. Dios es maravillosamente bueno. Entonces yo le decía, tenemos experiencias de ser bendecidos. Sobre todo ahora que Dios nos está bendiciendo, ¿sí? Porque en ese tiempo el cristiano, le voy a decir una cosa, cuando a todo mundo parece que le va mal, a los cristianos les va bien. Porque no hay crisis cuando estamos en Cristo. En Cristo no hay crisis. Imagínese que usted está orando y le está pidiendo, Señor, suple la necesidad que tengo de esto. Y que le dijera el Señor, hijo, espérate porque en las finanzas del cielo no hay dinero. Imagínese eso. No, en Cristo no hay crisis. Recuerde eso. En Cristo no hay crisis. Entonces, solamente tenemos que ver que la mano de Dios esté sobre nosotros. Le dije que abriéramos la Biblia en el segundo libro de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2.
Dice así, se lo voy a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice, yo les estoy escribiendo a ustedes de Corinto, pero les estoy dando una experiencia que acabo de ver en los macedonios, en la iglesia de Macedonia. Esto es en Grecia. Y dice, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, o sea, estaban pasando difícil, la abundancia de su gozo, ellos no perdían el gozo, dice, y su profunda pobreza, estaban pobres pero bien contentos. Cualquier semejanza es mera coincidencia. ¿Cuántos de nosotros crecimos en medio de pobreza, pero bien contentos? Teníamos de todo, sí. Pero miren, no añorábamos las cosas así grandes. Lo que teníamos lo disfrutábamos, ¿sí o no? Entonces, usted probablemente pueda estar, pues no tiene ni, a lo mejor ni carro tiene. Pero le voy a decir una cosa, usted es feliz, porque usted ha aprendido a confiar en Dios. Y dice, y así eran los de Macedonia, dice que en grande prueba de tribulación, atribulados sí estaban, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de esta situación, mire, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron generosos. Una de las cosas que su servidor tiene que agradecer muchísimo, pero muchísimo a Dios y a la gente, porque pues he caminado por muchos lados a lo largo de mi vida, y por mucho tiempo cuando estuve en el seminario católico y me mandaban a misiones, conocí gente del campo como su servidor, nos identificábamos mucho. Hoy yo me identifico mucho con la gente campesina que acude a la iglesia, que ya son pocos, pero yo veía a la gente del campo, la gente, entre comillas, pobre, porque hay pobres que son ricos y ricos que son pobres, dice la Biblia. Y estos pobres eran ricos. ¿Sabe por qué? Porque eran felices y contentos en medio de su pobreza. Estuve en el Bajío michoacano, en el Bajío guanajuatense, en la Tierra Caliente, en el área de los bosques de Michoacán. Y en todos lados yo vi un denominador común, un patrón de generosidad. Nuestra gente es buena, amados. O era buena, ya no tanto a lo mejor, pero era buena. Llegabas tú a su casa y pase, ¿qué le servimos? ¿Qué le damos? Pues no había más que un vaso de agua. Yo recuerdo, fíjense, llegamos a un lugar, una misión acá en la Tierra Caliente, junto a la sierra. Y ¿sabe qué habían hecho? Atole de maicena, y habían ido a comprar a la tienda, que no había tienda en ese lugar. Habían caminado como 2 horas para llegar a una tiendita y comprar unas galletas. Yo no sé si usted se acuerda de las galletas mexicanas. Y las galletas mexicanas eran unos tremendos cuadros, así, rectángulos, pero qué buenas sabían. Y qué buenas sabían con café, con leche de vaca recién ordeñada. Ni siquiera la hervíamos, ni la hervían, no. Porque la gente era generosa. Hoy todavía hay gente muy generosa en nuestra amada patria. Hay gente muy generosa. Que sí es cierto, lo que ha venido a descomponer esta sociedad ha sido la predicación del odio, del resentimiento, del enojo, del que el que tiene es porque se lo robó y te robó a ti. Oiga, esa dialéctica manera de pensar
es la que está destruyendo una sociedad tan hermosa como la nuestra. Porque, vaya, a lo mejor está de acuerdo conmigo, a lo mejor no, se vale disentir, pero yo creo que mucho de lo que nosotros teníamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, era gracias a ese pensamiento, a esa generosidad que había en las personas, desde nuestros padres, que se quitaban el bocado de su boca, valga la redundancia, que se quitaban el pan de la boca para dártelo a ti. Recuerdo, mi madre guisaba bien rico de comer, o no sé si porque siempre estábamos hambrientos nosotros, pero cuando ya habíamos terminado y alguien quería más o repetir, siempre quedaba algo, que era la parte de mamá. Y entonces, ¿se acuerda qué era lo que hacía mamá? Sí, hijo, aquí hay más. Es más, esta para tu papá, porque, ¿cómo prefería al papá, no? Y esta para ti. ¿Y tu mamá? No, yo ya comí, hijo. Yo ya comí, ya no tengo hambre. Tanto estar cocinando aquí. Mira, ya, decían, ya eché taco. Y ¿sabe qué hacía cuando nos levantábamos todos de la mesa? Porque estábamos juntos en la mesa. Digo, donde había mesa. Porque casi siempre había chimenea. Y ni siquiera sillas había. Sí. Había un tronco donde te sentabas. ¿Y luego qué? Cada que nos parábamos y nos salíamos, mamá agarraba la cazuela y pasaba la tortilla en lo que había quedado de la cazuela. ¿Sí o no? Yo le estoy hablando a alguien probablemente. Probablemente le estoy hablando a alguien que pasó por eso. Seguramente algunos también pudieron haber pasado, nacieron en cuna de oro y con sábanas de seda. Y bueno, ok, está bien. Pero también hubo sufrimiento. Y ahí a veces el sufrimiento era diferente. Pero déjeme ir a una pausa y regreso. Recuerde que este es un café con Dios y que solamente reflexionamos acerca de la palabra, porque la palabra cambia vidas. Dios le bendice. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer.
juntos tú y yo podemos vencer. Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso en Un Café con Dios, queridos amigos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. La palabra de Dios siempre es viva y siempre es eficaz y no vuelve vacía. Saludos para los que ya están reportándose. Tenemos algunos problemitas por ahí técnicos, pero pues mire, ya estamos en contacto. Roberto Domínguez dice: saludos y bendiciones, pastor. Que los guíe el Espíritu Santo, claro que sí. Evangelina Robles, bendiciones. Dani Cázares también. Guillermo Martínez, se la saló, ¿verdad? Sí. No. Sí. Ok, también Quique Ortega, bendiciones, pastor. Alma Barragán, saludos. Y dice Yolanda Sánchez, también, hermosa palabra. Oscar, dice saludos a Oscar y a Beto allá en Chicago. Héctor Hernández también, saludos. Y aquí tengo yo más todavía esta mañana, algunos interesantes como Rafael Maldonado, Arsenio Hernández, María de Jesús Carrión, Juan Carlos, gracias a Dios por tu vida, Juan Carlos, y también don Carlitos, que manda su mensaje desde allá, desde Las Vegas, Nevada. Dice: ya no soy ingeniero en navegación terrestre, ahora soy chef. ¡Wow! Santo Dios, se van a envenenar allá. No se crea. Ánimo. Saludos, bendecido día. Sí. Ladislao Cortés en la Ciudad de México, doctor Vicente Bucio, Ulises y Connie Martínez en Querétaro. Gracias también Margarita Flores, les decía yo hace ratito, Cindy Santiago, Daisy, Alejandra Cortés. Mire, mucha gente que está en contacto con nosotros esta mañana. Dios les bendiga a todos y vamos a continuar comentando este mensaje de la generosidad. El dar al estilo macedonio destruye el espíritu de pobreza y de escasez. ¿Habrá un espíritu de escasez y de pobreza? Pues probable no, pero es un estilo de vida. Y el problema es que se acostumbre a ese estilo de vida, a vivir siempre en escasez, siempre en pobreza, porque Dios no nos hizo para estar así. Dios dice la palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? O sea, Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo para darnos toda clase de bendiciones espirituales. Primera bendición, la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Segundo, la sanidad del alma y del cuerpo. Y tercero, la prosperidad en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, decía San Juan. Y es verdad. O sea, es una promesa de parte de Dios que está en la Biblia. Y dice que los macedonios estaban en tribulación. ¿Pero sabe por qué estaban en tribulación?
porque adoraban a ídolos. Ese fue el cambio. Mire, el cambio fue que cuando Pablo les predica, llega a Macedonia y les predica acerca del Dios verdadero, acerca de Jesucristo, ellos entienden la palabra, ¿sí? Y entonces, después de haber estado en profunda pobreza, aunque no amargados, porque dice que tenían abundancia de gozo, dice, pero en su profunda pobreza abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. La alegría está en las cosas externas por circunstancias, pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, está dentro de nosotros. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Y el gozo interno se manifiesta en lo externo. Y el gozo lo pone Dios. La alegría del placer, de las circunstancias, de que te va bien, de que te sientes bien, también es verdad. Es una realidad. Pero esa es efímera. ¿Qué quiere decir esto? Se acaba pronto. La alegría del mundo es efímera. ¿Acaso no usted se pone unos, ¿cómo se llaman? Alipuses entre pecho y espalda y usted se siente contento, se siente ya así medio alegrón y hasta ganas le dan de bailar? Usted nunca ha bailado, pero ese día anda bailando y brincando por ahí, haciendo el ridículo. ¿Se siente feliz? Pero ¿cuánto le dura eso? No sé, unas horas, no sé, a lo mejor le dura mucho, pero le voy a decir que va a llegar el momento en que todo eso se va a ir, ya sea drogas, alguna cosa de esos efectos alucinógenos, o bien el vino, o el placer sexual. ¿Cuánto puede durar? Y se acabó. Pero el gozo del Señor permanece porque es un fruto del Espíritu Santo y que está dentro de nosotros y que se externa también. Hay gente que dice que se molesta porque uno está contento. Le voy a decir una cosa y me voy a quejar con usted, porque hace unos cuantos días nos regañaron aquí al grupo de Un Café con Dios o de Tiempo de Despertar, que por qué nos reíamos tanto si hablamos de cosas serias y que las cosas de Dios deben ser serias y jamás reírse y jamás poner música alegre. Digo, ay, Señor, esta gente está amargada, Señor, repréndela. Sí. Haz que cambie, doctor, o llévatela. Sí, así voy a orar ya. Porque, oiga, ¿cómo es posible que usted no pueda comprender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Que usted, uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es la alegría de vivir. Y que una indicación y una orden de San Pablo a los filipenses fue: estén contentos siempre, estén alegres, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. De todo el mundo sea conocida vuestra amabilidad. Ustedes son agradables. Ahora, aquí los macedonios le agregan generosidad, y eso es bueno. Dice, el dar no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que hay en el corazón. Porque, como le decía, hay personas que tienen a Cristo en su corazón y son alegres, están felices. Y usted los ve y dices, bueno, pero pues si este cuate está en profunda pobreza, ¿no? Pero está contento. Eso es de lo que estamos hablando, amados. ¿Sí? No es lo que tienes para dar, sino es lo que tienes en el corazón para dar.
para desprenderte. Usted se fija que yo a veces le invito a que apoye el ministerio, pero nunca le indico ni le digo que tenga que, porque no tiene que. Sí, porque mire, dar por necesidad de nada sirve, dar por quedar bien tampoco. Yo le digo, dé como Dios le puso en su corazón. Como usted entendió, de como Dios le propuso en su pensamiento. Y Dios pone en el pensamiento. Yo le he platicado muchas veces que un día por primera vez llegué a la iglesia cristiana y vi que pasaban el mismo platito, pero un poquito más hondo que el que pasaban allá donde yo estaba antes. Y yo nomás traía un billete de 200. Lo recuerdo bien. Y yo dije, no, 200 pesos es mucho. Y entonces empecé a hablar con el Señor. Le dije, Dios, ¿cuánto te tengo que dar? 50, ¿está bien? Digo, pues que me den el cambio. Y le pregunté a la persona que estaba a mi lado y le digo, ¿y aquí dan cambio? Y me dice, no sé si, yo supongo que sí, pero esta persona me dijo, no, aquí, me dijo algo así como lo caído. Aquí lo que das, eso das y ya. Y yo dije, no, Señor, 50-50 le dije al Señor. Yo estaba negociando con Dios, ¿sí? Y le dije, 50 y 50, o sea, 100 pesos para ti, 100 pesos para mí. Le dije, porque además me voy a quedar sin llevar para la hamburguesa. Y ya casi llegaba el platito hondo ahí, a donde estaba yo. Y le dije, Señor, si eres tú el que me está pidiendo esto, ok, yo lo doy con gusto. Pero, Señor, tú te encargas de las hamburguesas. Y mire, yo negocié con el Señor y hasta la fecha sigo negociando con Dios, y todo lo que le pido Dios me lo concede, y sabe qué, y mucho más, pero obviamente Él también me pide a mí. Aprenda a negociar con Dios. Ni le platico las cosas que ahora negocio con Dios, porque Dios todo me lo cumple. Dios cumple todos los deseos de tu corazón. Acuérdese lo que dice el capítulo 37 de Salmos, versículo 4. Sí. Deleítate también en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice si son grandotas, si son chiquitas, si es mucho, si es poquito. No. Dice, Él te va a conceder las peticiones. Y yo dije, Señor, así dice tu palabra. Y así quedamos. Y me dice, sí, confía en Dios y haz el bien y deleítate en el Señor. Ah, ¿verdad? También. Y no te impacientes. Ten paciencia, porque sí te lo voy a dar. Y a veces uno está medio impaciente, pero Dios sí te da. Dios sí suple tus necesidades. Dios te bendice. Hasta la fecha, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y yo le digo, a lo mejor usted ni siquiera se da cuenta de la fidelidad de Dios, de cómo Dios le ha guardado y bendecido. Y hasta cómo ha usado hombres y mujeres, personas fuera de su familia para bendecirle. Inclusive hasta el diablo ha usado para bendecirle, porque así es nuestro Dios, maravilloso y generoso. Pues yo le decía, platicando de estos macedonios, ¿sí?, que eran bien generosos, ¿sí?, ellos estaban contentos, gozosos, que estaban en tribulación, sí, pero no estaban tristes, tenían mucho gozo. La alegría está, como le dije, está en el corazón. Aunque ande en valle de tinieblas y de sombra de muerte, hay confianza, dice el salmista. En Dios, en que Dios te sacará de la tribulación donde estás.
para llevarte a un lugar donde fluye ¿qué? Leche y miel. Y leche y miel era el alimento de los reyes, es alimento en abundancia. Entonces, Dios sí tiene en cuenta a cada uno de nosotros. No es que eres uno más ahí del montón, no somos nadie más. No, Dios nos conoce a cada uno en particular y conoce nuestra situación. No le es ajena. El problema es que como no somos agradecidos, no sabemos pedir, no oramos, no platicamos con Dios, porque platicar con Dios te lleva a negociar con Dios. Si tú hablas con la persona, pues puedes hacer algún trato ahí. Pero si no vas y platicas con la persona, no sucede nada. No sucede. Los macedonios, dice, abundaron en riquezas de su generosidad en medio de su profunda pobreza. ¿Sí? El dar no tiene que ver, le dije, con lo que tienes, sino con lo que hay en tu corazón. Déjeme ir una pausa y regreso para ver el versículo siguiente. Dios le bendice. Esto es Un Café con Dios. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Al Señor.
Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos, muchas gracias. Mire, todavía hay gente fiel aquí a Stereo Live, la radio por internet, la radio de las buenas noticias, pero también la radio por FM. Ya estamos en frecuencia modulada, así que usted puede salir y en su automóvil ponernos allí en el 91.1 de FM. Estamos. Ivonne Parra dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Efectivamente. Saludos Luz María Rodríguez, Antonio Castro y su hermana María Castro, Elia Chávez, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas hasta allá en la colonia Miguel Hidalgo. Mari Juárez, bendiciones allá por el Trébol. Ese es Mari Vargas. Mari Juárez es Villa Jiménez, ya sé, desde Villa Jiménez. Familia Ortiz Urbina desde Rosarito, Baja California. Hugo Damián, no sé dónde nos escucha, pero bien. Don Pedro García en Ciudad Hidalgo. Eli Ramos, bendiciones Eli, gracias a Dios por tu vida. Y qué bueno que estás en contacto con nosotros. Quiere decir que ya se despertó, ya se levantó. Wow, eso es un milagro. No se cree. Y luego me reclama porque dice que yo ando ventaneando. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Dice San Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿quiénes? Los macedonios, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Fíjese, dieron con agrado, poco, mucho, pero lo dieron con gusto, ¿sí? Es decir, con agrado. Dios ama, dice la Biblia, allí también en segunda de Corintios capítulo 9, un tantito adelante, que Dios ama al dador alegre, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por quedar bien, ni por, ¿cómo se llama? Cuando compite, no por competencia, sino porque Dios ama al dador alegre. Amados, ser generosos con Dios y con las personas, y sobre todo con el prójimo, con los que están cerca de nosotros, siempre, oiga lo que le estoy diciendo, siempre va a traerle bendición a usted. Pero no lo haga por necesidad ni por tristeza. Hay que dar como los macedonios lo hicieron, con agrado, con toda su fuerza, y aún más allá de sus fuerzas, dice este versículo, y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, aquí entra una generosidad, ¿cómo le diré? Mayor. Cuando tú no tienes, pero das más de lo que tienes. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo voy a dar más si no tengo más? Cuando prometes ayudar a otra gente y lo cumples. Es una promesa. Cuando te dices: Dios, yo te doy esto, pero te prometo que en el próximo negocio que hago, yo voy a bendecir, ¿sí?, tu ministerio, o a tus hijas, o a tu esposa. Tú dices: Señor, gracias por esto que tú me das. Aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. Lo hago con gusto y con generosidad. Pero no solamente eso, le doy más allá de mis fuerzas, para mis hijos, para mi esposa, para alguien en especial que sé que está pasando por alguna necesidad. Porque eso es generosidad. Y la generosidad paga bien y paga doble. O sea, el ser generoso con Dios, usted va a ser siempre el ganador.
Siempre va a ser el ganador. Nadie le va a ganar a dar a usted si usted lo hace con sinceridad, ¿sí? Jesús dijo de la viuda, ¿se acuerda aquella? Recibió más, dice, dio más, perdón, la que dio las moneditas, dio más que todos los ricos, que daban más dinero. Pero ¿qué dice de ella, de esa mujer que dio 2 moneditas? De la más baja denominación, como si hoy usted agarrara una monedita de esas que ya casi no hay, de 50 centavos, y esa fuera toda su ofrenda, pero es todo lo que tiene. ¿Está seguro que lo quiere dar? Pues si usted lo aprende o lo ve como una siembra en el reino, no, pues ya la hizo. Yo le platico, ¿no?, lo del rancho, porque pues crecimos un poquito en el rancho. Le decía que mi padre nos mandaba y nos decía cuál era la semilla, y le escogíamos la semilla, y la semilla no se gastaba, la semilla se sembraba. Yo quiero que usted aprenda este principio. Aprenda a sembrar, no a gastar. Cuando usted de su generosidad le da a alguien o gasta para sus hijos, no es gasto, es una siembra. Cuando usted lo hace pensando en que toda siembra tiene que producir, y no precisamente para que usted coseche, sino para que coseche ese hijo, esa hija que usted tiene, o ese amigo o esa amiga. ¿Para qué? Para que la bendición le llegue. Obvio, Dios no se queda con nada. Dios, por otra parte, a usted le va a bendecir, porque no es que sus hijos tengan que darle, no, es que usted ve por su iglesia y Dios ve por usted. Dios cuida de nosotros, ¿sí? Dice ese canto precioso. Los macedonios dieron más de lo que podían, y esto, ¿sabe qué? Esto rompe ese espíritu de escasez y espíritu de pobreza. Porque cuando tú y yo damos más de lo que nos piden, Dios se encarga de retribuir. Rogamos para tener oportunidad de dar. Fíjese, dice el versículo 4. Dice, nos pidieron los macedonios con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los apóstoles, para los santos. Dice, nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio ¿de qué? De participar en este servicio de dar. ¿Le he platicado? Probablemente no. Yo aprendí esa lección en vivo y en directo, con un poco de dolor, porque así se aprenden las cosas buenas. No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo las haría, pero no es fácil. Recuerdo, me invitaron a predicar a una iglesia, a compartir la palabra de Dios. Y yo llegué y era una iglesia, por decir iglesia, pues eran como 20 gentes, 30 gentes, cuando mucho. Pero su templo eran 4 horcones, el que es de rancho me va a entender, eran 4 palos, uno allá, otro acá, sí. Y arriba unos palos cruzados y unas, ¿cómo se llaman? Láminas de cartón. Y las paredes, no había paredes, amados. Y esa era toda su iglesia. Serían unos 25, 30 metros, póngale, cuadrados. Y cuando yo llegó, el pastor que me había invitado
me dijo, este es nuestro templo y esta es nuestra iglesia. Recuerde que el templo es el sitio y la iglesia son las personas. Dios me dio la palabra que tenía que compartir ese día y salimos contentos y se levantó una ofrenda y yo recuerdo que como nosotros acostumbramos, mi esposa puso un billete de ofrenda. Pero cuando vi las ofrendas era el único billete. Yo dije, bueno, pues Dios les bendice. A nosotros ya nos ha bendecido. Y fíjense lo que pasa. Cuando terminamos, cuando nos despedíamos del pastor y de sus dos gentes que estaban cercanas a él, vi que traían una bolsita de plástico con todas las moneditas que habían levantado en la ofrenda y con un billete iba ahí en medio. Pero la bolsa ni siquiera era así como la acabamos de comprar, no, sino que ya había sido reusada, reciclada como 20 veces. ¿Me entiende? Entonces me dice, pastor, esta es nuestra siembra para con su ministerio y nuestro agradecimiento por haber venido a predicar la palabra. Y yo le dije, no puede ser. Le dije, ¿por qué? Porque ustedes tienen más necesidad que yo. Sí, ustedes tienen necesidad. Y me dice, y le digo, pastor, esto es para ti. Y me dice, no, pastor, porque si yo me quedo con esta ofrenda, me alcanzará para el alimento de 2 días o 3 cuando mucho. Y eso si nada más compramos frijoles y tortillas. Pero si tú lo recibes, dice, Dios me va a bendecir a mí. ¿Cómo? No lo sé. Así que no me robes la bendición, me dijo. Porque si tú no recibes esto, nos estás robando la bendición, no solamente a mí y a mi familia, sino a las otras 5 familias que están aquí. Santo Dios me enseñó, aprendí a recibir. Aprendí a recibir. Por nuestro ministerio de Tiempo de Despertar, por 3 años nunca pedimos ofrendas. Es más, nuestra iglesia, que ya estaba, Fuente de Vida, 3 años, tampoco lo hicimos. Porque Dios a nosotros nos había bendecido, como en la profesión que yo tengo. Era fiel y nos bendecía muchísimo. Entonces, que no necesitamos nada, Dios. Hasta que llegó mi tutor y me dijo, no, tú le estás robando al pueblo, a la iglesia. Levanten la ofrenda, porque es la manera como Dios bendice. Es una de las maneras como Dios bendice, la generosidad. Y la generosidad de los macedonios nos impresiona. Y así que ellos rogaron para tener una oportunidad de dar. No nos quites la bendición de dar, porque esto nos quitará el espíritu de pobreza si aprendemos a dar. Es un privilegio el dar, y si no lo hacemos así, ¿sí? Si no damos, no tenemos. ¿Dónde está Dios? En ti, en tu corazón. Porque ¿dónde está Dios? ¿Sí? Ahí hay provisión. Yo siempre le he dicho que si Dios, Yahvé Jireh, está con usted, Dios proveerá su vida. Dios le proveerá. Que a veces parece que se tarde. Le dije, paciencia. No te impacientes. Confía en Dios. Haz el bien. Deleítate en el Señor. Y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Así en ese orden. Sé paciente.
Y la paciencia es prima hermana de la fe, ya le dije, de la esperanza, perdón, porque es la razón de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera pacientemente, yo se lo agrego ahí, ¿sí? Es la convicción de lo que no se ve. Es tener convicción de lo que aún no tienes y que ya lo necesitas. Ay, Dios mío, sobre todo cuando tienes que pagar algo y que ya te van a ir a cobrar. Pero si tú le crees a Dios, Dios te lo da. Dios suple todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 5. Termino con esto. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ellos se convirtieron al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tener fe en Cristo Jesús. Se dieron al Señor primeramente y luego a nosotros por la voluntad de Dios nos bendijeron. Fíjese, qué interesante es que ellos primero se rindieron al Señor. Y una vez que se rinden al Señor, ellos son generosos. No les importa, ¿sí?, quedarse sin nada. ¿Sí? Hay gente que da, pero Dios no es primero en su vida. Da solamente por quedar bien. Y ¿sabe qué? Yo siempre he dicho, mire, si va a dar así, mejor no lo dé. Porque usted lo está haciendo por quedar bien con el pastor, o quedar bien con su familia, o quedar bien con el amigo al que le está regalando algo. No lo haga por eso. Délo porque usted ama a Dios y por amor a Dios usted bendice a los demás. Porque usted ama a Dios y Dios le ha puesto un corazón generoso para bendecir a otros. Porque en su generosidad usted será muy bendecido. En Macedonia hubo una gran prosperidad después de eso. Yo lo sé y lo he visto, dijo aquel, con estos ojos que se han de comer los gusanos. Llegando un día a Guatemala, a Quetzaltenango, nos dijeron, quieren ir a conocer Almolonga. Y Almolonga es una ciudad pequeña donde hay una prosperidad impresionante. Pero antes de eso había una pobreza galopante, ¿sí? Vicios por todos lados, gente. Pero un día alguien fue y predicó al Cristo de la gloria y ellos se convierten al Señor, se dan primero al Señor y después empiezan a ser generosos en sus iglesias. ¿Y qué cree que pasó? Es un lugar en la montaña donde está el volcán y la tierra es, pero de esas buenísima tierra negra. Y además hay manantiales del volcán donde viene el agua cristalina y riegan sus parcelas. Y dicen ellos, me contaron la historia, que antes de que se convirtieran, ellos cosechaban lo que era un camión, un tráiler de hortalizas para llevarlo a la ciudad de Guatemala. Y les dije, ¿y hoy? Dice, no, el tráiler ese ni era de nosotros, ese venía de Guatemala y aquí lo cargábamos nosotros. Pero hoy nosotros tenemos los tráilers, son de nosotros. Oh, ¿y quién los maneja? Mi hijo lo maneja, dice. Y son indígenas, igual que su servidor. Y platicamos y entonces le dije, ¿y cuántos viajes sacan? 72 trailers salen cada semana de hortalizas en ese entonces. Y me dijo, ¿quiere ver una zanahoria? Y le dije, sí, pues sí, yo quiero ver. Y iba pasando por ahí un cuate que llevaba un costal de zanahorias al mercado. Y le dijo, hey, ven, ¿cuánto quieres por tus zanahorias? 30 quetzales, ahí están, déjanoslo aquí, vamos a ver. Y me dijo, pastor, ¿quieres probar una zanahoria?
No porque son grandotas, porque cada zanahoria, la más chiquita era de mi codo al puño. Así eran las zanahorias. Y casi, yo ya estoy muy delgado. Sí, pero antes estaba yo gordito. Así eran las zanahorias. Y le muerdo a la zanahoria, recién lavadita, tiernita la zanahoria. Me sentía Roger Rabbit. ¿Sabe por qué? Porque aquella zanahoria estaba riquísima. Y me dijo, Dios nos bendijo. Hoy no hay cárcel en este pueblo, porque no hay borrachos y no hay pleitos. Y hemos visto cada milagro, porque desde que se dieron al Señor, también empezaron a dar. Empezaron a ser generosos con Dios y con su propia familia. Yo llegué a la casa de mi amigo que me invitó. Y sabe, una casa común y corriente, es más sencilla que común, pues. Pero ¿qué cree? Tenía una refrigeradora, un refrigerador de esos grandototes. Ay, yo le dije, ¿cómo trajeron ustedes? Dice, eso es lo que Dios nos ha bendecido. Tenían su TV de plasma, así en la sala, y otro allá en la cocina. Y su cuarto de oración, donde se dedicaban nada más a la oración. Su sala de comedor, muy bonitos. Y me dijo, antes comíamos en el suelo. Antes no teníamos de qué comer. Antes no teníamos que vestir. Pero hoy Dios ha suplido toda nuestra necesidad. Querido amigo o amiga, la generosidad paga doble y paga bien, porque es de parte de Dios. Dios te bendiga, oro por ti y porque esa situación financiera que estás viviendo con escasez sea quitada cuando aprendes a dar, cuando aprendes a adorar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a cada uno de mis amigos que nos han escuchado esta mañana. Y que así como hemos visto ejemplos de los macedonios y de los guatemaltecos, veamos en nosotros también la bendición que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. No se le olvide, tenemos varias maneras como Dios nos bendice. Cuando le amamos, le adoramos. Esta es una. Cuando somos generosos, cuando somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, cuando somos fieles a la palabra de Dios y honramos a nuestros padres y a nuestro cónyuge. Dios les bendiga, sean felices, sonrían, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo.